soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y tengo el gusto de hablar con un viejo amigo que es nada más y nada menos que Julio Ríos Gómez, con una voz autorizada de un veterano geólogo. Recursos, reservas, presentes, futuros de la minería mundial y argentina. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Julio, ¿de qué sirven todos estos acuerdos marcos que se suscriben muchas veces entre gobiernos, bloques comerciales? Son importantes, eso bajo todo punto de vista, son muy importantes para el desarrollo del conocimiento y del valor que después se le pueden dar, en este caso a los naturales, y más concretamente a los recursos naturales considerados minerales críticos o minerales estratégicos. Fíjate hasta dónde llega la importancia que la Unión Europea hace ya mucho tiempo, que comenzó e hizo un análisis de más de 78 minerales y llegó a la conclusión que 35 de esos 38 minerales eran materias primas críticas, esas minerales, que había que consensuar para su industria y indudablemente para el desarrollo de los distintos países con que la Unión Europea se maneja en sus comercios y en sus condiciones diplomáticas, ambientes diplomáticos, o convenios diplomáticos, perdón, el tema de dónde poder encontrar y cómo desarrollar y conocer esos minerales críticos. Una Unión Europea que todos sabemos tiene, en ese momento que comenzó, altísimos niveles de control ambiental y que por supuesto saben perfectamente que no podían desarrollar en su país, aunque tuvieran yacimientos de los considerados críticos. Algo que ha cambiado actualmente después de este comienzo de esta guerra de Rusia con Ucrania y que ha hecho que hoy veamos que incluso dentro de Europa y de países verdes estén queriendo volver a poner en marcha yacimientos de carbón ya cerrados en su momento. Pero no quiero distraerme para comentarte lo que te estaba diciendo, que dentro de esos 35 minerales críticos, digamos, hay algunos que son muy interesantes e importantes, ya que no los voy a nombrar a todos, pero muchos de ellos son interesantes para nosotros, para Argentina o para América Latina en general, ¿no? Como son el antimonio, las tierras raras, berilo, silicio metálico, si hablamos eso, interesante por la riqueza por la calidad de la provincia de San Juan en este momento. En El América punto Latina, indio en el, En América Latina, el país que más ha desarrollado su mercado de tierras raras sería Brasil. Sí, correcto, exactamente. Es el único país, digamos, que provee, digamos, al mundo minerales con tierras raras de América Latina. No hay otro país en América que provea a Europa fundamentalmente de tierras raras. Pensá vos que el 98% de las tierras raras que importa la Unión Europea provienen de China y que los recursos minerales totales de tierras raras en el mundo más del 85%, casi el 88%, y me atrevería a decirte casi el 90% la tiene China, es decir, por eso es realmente un mineral, ¿no es cierto?, de una alta concentración, como sucede con los baratos de Turquía o como sucede con el platino de Sudáfrica, que aporta el 71% de platino que necesita la UE. Para aquellos que sepan, o que no sepan, que yo sin perdón, el platino es muy usado en los catalizadores de vehículos, no es solamente para un anillito, ¿no? Y tenés, por ejemplo, también como a países como Guinea, que aportan hoy casi el 30% del aluminio del mundo, que va a necesitarse como mineral crítico, porque no lo terminé de decirte, pero dentro de los minerales críticos que se establecieron, estas materias primas críticas, estas 35 materias primas críticas, tenés cobalto, tenés vanadio, tenés litio fundamentalmente, ¿eh? Y tenés otros minerales como el germanio que viene de la mano del molibdeno, tenés wolframio, un mineral que Argentina trabajó hasta la década del 50, 1950, En Córdoba. porque trabajó mucho por la Segunda Guerra Mundial, juntamente porque era uno de los elementos que le da dureza al acero y se usaba en la parte bélica, y hoy podríamos reflotar todos esos yacimientos que están en las sierras pampeanas, es decir, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Córdoba, con grandes yacimientos digamos, no grandes, pero buenas presencias de yacimientos de Wolfram. Pero como vos ves, hay realmente todo un trabajo que te da estos convenios, que cuando llegué a la presidencia del SEGEMAR, de la mano del secretario de Minería en ese momento, Daniel Meilán,
tuvimos nuestra primera, digamos, reuniones en el Espomín de Chile en el año 2016, Sí. y ahí nos juntamos ya con toda una estructura de la Comunidad Económica Europea, con sus superintendentes que tienen ellos de cada una de las áreas, y ya estaban trabajando, ¿no es cierto?, en este tema de convenios con los países latinos, pero que eran más muy puntuales. No había toda una definición. Todavía Europa no largaba todo esto como debía ser. Ya en el año 2018, en una nueva reunión que tuvimos en Madrid, ya se comenzó y se había hablado, incluso se había hecho un software que había pagado la gente europea sobre una gran censo, digamos, sistema, ¿no es cierto?, el software donde vos volcabas todos tus conocimientos básicos de los yacimientos que tenía tu país o los países que forman parte de este convenio Unión Europea América Latina, en el cual, bueno, hubo muchos países, como en general la mayoría de América Latina, América del Sur, que decidimos que primero teníamos que juntarnos nosotros a través de la unión de los distintos países para ver si realmente dábamos o no dábamos toda esa información a la europea y hasta dónde llegaba ese nivel de darles información, ¿no es cierto? Porque bien no era una información súper detallada, pero una información confidencial, si se quiere. Que ya bien, Bien. los servicios geológicos de cada país lo publican, pero ellos tienen información. Y bueno, y se fue avanzando, y hoy por fin se ha llegado ya, en la minera hubo también un encuentro LATAM con UE, no sé si vos lo viste, si Sí, tal tuviste, cual. Sí, señor. y estaba también la Asociación de Servicios Geológicos de Iberoamérica, en la cual yo en su momento fui vicepresidente, me retiré siendo de esa entidad y mantengo con ellos una muy buena relación, y bueno, ellos están trabajando hoy día ya directamente con posibilidades de, hoy hay la Unión Europea frente a la escasez, como te digo, que tienen ellos de ciertos materiales, han decidido volcar dinero para que con convenios especiales con los países puedan seguir desarrollando y mejorando los conocimientos básicos de la presencia de esos elementos en cada una de las regiones, y después, bueno, se verá qué tipo de desarrollo público-privado o privado se hará, ¿no es cierto?, o traer empresas a América Latina, o que América Latina desarrolle sus propios recursos y tenga mercado en la Unión Europea. Eso se irá viendo después. Estoy hablando con Julio Ríos Gómez, veterano geólogo experimentado, expresidente del Servicio Geológico. Bueno, estaba antes al frente del grupo de empresas exploradoras de la República Argentina. ¿Hacia dónde va esta película en el mundo? Esta vorágine de que nos estamos devorando recursos que en aras de las tensiones geopolíticas, decisiones energéticas y la lucha contra el cambio climático, vamos desesperadamente a buscar recursos y sobre todo minerales tecnológicos. Eduardo Chaparro, nuestro amigo colombiano, nuestro querido amigo colombiano, dice, no, yo no esa definición, en todo caso son críticos o estratégicos. ¿Hacia dónde va y cómo termina esta película? En primer lugar, te quiero decir que pienso igual que Eduardo, ¿no? Son minerales críticos, estratégicos. Te dije que después, si querés, al final hacemos definición de. Mm. Pero ¿a dónde vamos? Y está muy buena tu pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Los problemas graves que estamos teniendo de esta especie de psicosis por el cambio climático, que indudablemente no solamente una psicosis, no, sino que realmente una realidad que lo estamos viendo hoy día con el aumento de la temperatura del planeta. ¿Qué pasa? Que quiero aclarar que digo psicosis porque se presume que nosotros, con un montón de medidas desde la humanidad, podemos absolutamente cambiar todas estas condiciones, y lo que sí podemos hacer es atemperar las condiciones, porque hay muchas condiciones externas, exógenas, que no responden, ¿no es cierto?, al trabajo antrópico que realiza la humanidad, sino a otra serie de factores como las emisiones solares, como la generación del giro de la Tierra, los cambios que se van sucediendo a lo largo de su evolución. Yo recuerdo, antes de seguir, y te lo comento, que siempre y ya desde cuando era estudiante, han pasado muchos años de esto, Daniel, Sí, cuando era estudiante me acuerdo, no se ponían de acuerdo los profesionales, es decir, si estábamos saliendo de una glaciación, o de una de las entrando. últimas glaciaciones, o estábamos entrando. Y la realidad es esa también. Entonces, vos tenés una serie de condiciones que no, pero bueno, tenemos que hacer algo, y ese algo es, busquemos atemperar, busquemos bajar un poco esa especie de crecimiento de la temperatura del planeta, busquemos
morigerar el efecto invernadero. Críticos porque realmente hasta ahora hay determinado que hay una escasez en el... Fundamentalmente, ¿qué es lo que es un mineral crítico y un mineral estratégico? Un mineral crítico es aquel mineral que tiene propiedades específicas y que fundamentalmente vos te encontrás con que no tenés en tu país, en tu entorno, en tu región, ese mineral para desarrollar lo que vos necesitas. Eso es un mineral crítico. Y un mineral estratégico es aquel mineral que vos como país o como región tenés y que los países industrializados o desarrollados desean porque vos lo tenés y ellos lo tienen que desarrollar para luego compartirlo con el mundo. Y eso es mineral estratégico. ¿Queda clara la definición de uno y otro? Sí, señor. Ahora bien, te voy a A invitar... ese mineral estratégico, Sí, perdóname, a ese mineral estratégico se le suman siempre los nacionalismos. ¿Por qué? Porque en su momento, en la década de la época de las guerras mundiales y sí, posguerra posterior, sí, el estratégico estaba vinculado a la parte militar. Entonces, estaba que era algo estratégico. Fíjate vos hasta dónde llega la estrategia. Es decir, Argentina compartió durante muchos, a partir de la década del 20, del 30, ya no recuerdo más, o del 40, dos entidades que hacían investigación científica desde el punto de vista de la exploración y del recurso natural. Una era el SEGEMAR, es decir, en ese momento se llamaba Instituto Nacional de Minería y Geología, y después fue Secretaría de Minería de la Nación con Dirección Nacional de Minería o Dirección Nacional. Y el otro era fabricaciones militares. Y había sectores que el SIGEMAR no iba a explorar, solamente exploraba la geología y decía lo que había, pero la exploración más avanzada la hacía fabricaciones militares, porque eran minerales estratégicos para el desarrollo de la industria y especialmente de la industria pesada que forma parte de la defensa de un país en ese viejo concepto que se tenía de los países estancos y los... ¿Está claro entonces cómo viene ahora? Porque a veces se mezclan las cosas. te voy a invitar a que hagamos un ejercicio de laboratorio. Por ejemplo, a partir de algo que te escuché decir al comienzo de esta charla, si tenemos determinado, por ejemplo, que hay un mineral X que hoy esté en una provincia Z de la República, ¿no? ¿Cuál sería la iniciativa público-privada para decir, bueno, vamos a traer una inversión y esto lo vamos a transformar en una fuente de divisas o en determinado desarrollo minero, crudo o tecnológico, como se habla tanto ahora de toda esta cuestión a partir de las celdas del I. ¿Dónde está la semilla del embrión para transformar un negocio? La semilla del embrión está en las políticas mineras que se deben realizar. Es decir, tenemos minerales que hoy, hay lugares que hoy podríamos desarrollar, algunos minerales que forman parte de los 17 minerales de ese famoso tierras raras. ¿Podemos dar un ejemplo? Eso, Así sí, sí, somero. San Luis, la provincia de San Luis tiene yacimientos de tierras raras pesadas que se Por, explotan de por distintas ejemplo, formas que las tierras raras ¿qué livianas. mineral sería? Batnaesita, Ajá. yacimiento de tipo Batnaesita. Y ese mineral, ese mineral se puede desarrollar, tiene todo un sistema para obtener de él, un sistema de flotación, como un sistema muy parecido a los metalíferos. Sí. Y para eso hay que dar las condiciones. Por eso te digo, primero son políticas las cosas. Y el gobierno nacional, junto con el gobierno provincial, tiene que ponerse de acuerdo con una política que lleve a ese desarrollo de ese sector. Porque no solo, y esto es lo que no se entiende a veces, veo y escucho el discurso de los políticos que te dicen, no, es importante la minería, hoy llegan a la conclusión que es importante la minería porque nos trae divisas, por un lado. Por otro lado, nuestro grupo, el colectivo minero, te dice, no, también es importante porque vamos a, y sobre todo los trabajadores, porque vamos a lograr salarios, vamos a tener gente trabajando, vamos a lograr desarrollar la zona y todo. Todo eso vale, pero también nos olvidamos que la minería nos trae desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico que genera la posibilidad no solo de tener nuestro propio equipamiento, que podría ser quimérico tal vez, pero sí desarrollo de usos de esos elementos en otras variedades o actividades. Y eso también le da una plusvalía y un valor. Entonces, no es solamente lograr el desarrollo del proyecto, sino establecer toda una comunidad de negocios y de desarrollo, es decir, una gobernanza público-privada que se debería desarrollar. Y cuando digo pública-privada, no hablo solo del gobierno
no hablo solo nacional, provincial o municipal, hablo de la sociedad, hablo de la comunidad y a su vez también hablo de la empresa. Es decir, vos ves que es mucho más profundo el tema que se tiene que desarrollar es decir, se tiene que lograr para desarrollar. Pero una vez desarrollado, nos puede llevar a nosotros a unos niveles muy importantes, ya que hoy, como bien me dijiste, que no terminamos al final de definirlo en la pregunta pasada, lo que yo veo es un futuro muy bueno, no solamente por la prevención del cambio climático, no solamente por lograr la eliminación o la descarbonización del planeta, sino porque vamos a lograr un desarrollo tecnológico que ya lo estamos teniendo con la inteligencia artificial, con la manejación el manejo automático de muchas cosas, o robótico, perdón, para ser más claro, que nos depara un futuro enorme de desarrollo, donde el desarrollo del conocimiento es uno de los sectores más importantes. Entonces, todo esto está atado a esto que vos me estás preguntando. Y creo que todo esto viene de tener políticas públicas claras, pero de consenso, pero un consenso real, sentarnos cara a cara y decir con firmeza, señores, ¿cuál es el problema que tienen ustedes? Este problema, bueno, habrá que buscarlo, pero su interés, que es local, tiene que estar también a favor del interés que tiene una región, del interés que tiene un país, y a partir de ahí valorar cuál es lo más importante para hacer. En la historia pasada y presente siempre se habló de un problema argentino que tenía. Estamos hablando de, no de la minería metalífera, de otros minerales industriales, pero sí en algunos otros minerales, del tema de la certificación de calidad. ¿Cómo se resuelve esto? Fíjate que hace poco hablaba con te voy a llevar más allá todo. Fíjate como que hace poco hablaba con un exfuncionario argentino que vive en Chile Ajá. y que está buscando, representa es una vista de un importante de estas grandes empresas chinas, gigantescas, están buscando un tipo de yacimiento, ¿no? Y entonces me preguntaba si teníamos nosotros empresas de análisis de riesgo o si cuando hacíamos la evaluación de un proyecto también estaba el análisis de riesgo económico, financiero y político. Ajá. Y tenía también su certificación. Y le decía que en parte sí y en parte no. Uh-huh. Sí, hay veces que sí tenemos alguna empresa que otra hace consultoría y hace algo de análisis de riesgo. En la minería, ¿eh? No estoy hablando de riesgo de otro tipo. Pero no es común acompañar esas primeras evaluaciones de proyectos con todo eso. Y segundo, vos ves los proyectos y muchos de ellos, hasta que no se decide entrar a una bolsa o lo que sea, tampoco tienen el famoso personal calificado firmado. Y tenemos que recurrir en general a profesionales. ¿Y por qué no se hace eso? Porque no están desde entrada en la Argentina. Tenemos profesionales argentinos y hoy muchos que son considerados personas calificadas, pero lamentablemente Argentina no está todavía dentro de los 16 o 17 países, creo que ya están en 18, que forman parte del CRISCO, el Comité Internacional de Recursos y Reservas, por desidia nuestra, por absoluta desidia nuestra, porque se intentó en su momento, a través de un grupo de profesionales Sí, viejos, recuerdo. conocidos, Sí, señor. y luego la Secretaría, yo estuve mucho tiempo hablando también con Daniel Meilán en su momento, la Secretaría también intervino, quiso armar algo, pero las condiciones bueno, yo traje la idea, yo soy el dueño, y no haber diálogo ni sumar todas las organizaciones que deberían participar y no ver más allá del interés de que yo voy a estar primero para poder tener la calificación, impidió eso. Yo creo que siempre volvemos a caer en lo mismo, Daniel, es decir, En creo que hay pequeñas un montón de quintitas factores que argentinas. tienen. Por ejemplo, Exactamente, vos que conoces exactamente. bastante a través de toda tu pública reciente, ¿por qué Brasil fue posible este desarrollo tan interesante de tierras raras? Brasil logró el desarrollo de tierras raras porque indudablemente ellos tienen otro tipo de política, una política que puede ser observada o no, pero es una política al fin. Si ellos tienen, primero, un par de empresas gigantescas, como Vale, por ejemplo, o Votorantín, que son empresas, ¿no es cierto?, mineras de muchos años y con un gran poder de desarrollo y de decisión, ¿no es cierto?, y que manejan muy bien las regiones de Brasil. Pero aparte porque tienen una política de desarrollo muy clara, es decir, ellos siempre te dicen que, bueno, solo una empresa no va a entrar, pero si busca socios locales, sí va a tener. Y entonces, aparte de tener, aparte, perdón, me faltó lo más importante, tener el recurso, Daniel. Ellos tienen todo lo que es
el basamento y el escudo brasiliano, que abarca todo lo que es prácticamente el estado de Rio Grande do Sul y un poco más al norte, que realmente tiene y es muy rico en los minerales precisamente de tierras raras, que no todos los países de América lo tienen. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso Brasil lo logró hacer, pero lo hizo también por lo que te estoy comentando, es decir, por esa capacidad que tienen ellos de decir, bueno, usted búsquese un socio local y nosotros lo aprobamos y lo desarrollamos. Y no hay problema. Y a su vez tiene 2 o 3 empresas privadas, algunas de ellas con capital estatal, como lo es Vale, que todavía conserva el Estado Nacional de Brasil un 20 o 25%, no sé si llega al 20% de presencia, y bueno, y tiene incidencia indudablemente, hay una gran incidencia para poderlo desarrollar, algo que nosotros no tenemos. Fíjate que cuando yo llegué al Sejemar, estaban recién un acuerdo que se había hecho con los JAICA, estaban trabajando un especialista en el sector del norte de Argentina. Los japoneses. Exactamente. Sí. Evaluando unas sierras, ahí en el límite entre Jujuy y Salta, más cerca de Salta, que por el tema de tierras raras. Sí. La verdad que hicieron un muy buen trabajo, ese hizo un buen trabajo, ellos hicieron un buen trabajo y dejaron la información, ¿no es cierto? Una información que indudablemente para ellos no les ha servido, sabemos claramente cómo trabajan ellos, acuérdate que ellos trabajan con información, pero también, si es importante, se la vuelcan a su país, a la parte diplomática, productiva, y ellos después distribuyen si les interesa que venga una empresa o no de ellos, ¿no? Pero es una cosa que necesita más trabajo, y la verdad que yo quería seguir desarrollando eso, tal es así que en el acuerdo con los chinos en ese momento teníamos planes de seguir con ese trabajo que al final quedó inconcluso y no sé si se ha seguido al día. Pero por eso te digo que hay que buscar los medios para desarrollarlo. Brasil tuvo la suerte que tiene las condiciones naturales de tener esos minerales. No todos los tienen, como te digo. China tiene, por algo China maneja el 80-85%, ¿no es cierto?, de los recursos mundiales de tierras raras. Brasil hoy contribuye en el mercado internacional con un 2%, un 1%. ¿Por qué lo hace? A través del litio en roca que tienen ellos. Y nosotros, a pesar de todos nuestros problemas y ciclicidades, hemos logrado medianamente tener hoy un buen desarrollo del litio, y creo que en los próximos años, si se terminan ya próximamente los proyectos que ya están en construcción, y el viraje que se ha dado ahora, y ya lo paso a contar, sobre el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, creo que es interesante porque vamos a lograr un desarrollo del litio que nos va a posicionar en niveles muy altos. Entonces, así como te comentaba esta relación litio-Brasil, así también deberíamos hacer en el caso de tierras raras ya conocidas, como San Luis, Córdoba también tiene yacimientos que podrían y permitir un desarrollo, no te digo de gran minería, pero sí una pequeña, mediana minería de tierras raras, y que sería interesante poder llevarlas a cabo. Y te decía del litio... Perdón, sí. Te quería despedir, pero vos me querés decir. Sí, solamente decirte que hoy hay un viraje también en el tema del litio, ¿no? El préstamo que ha logrado Aiken del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional, sí, no es poca cosa ese guiño, porque no lo había antes para el litio, y hoy se abre ese camino, entonces también es interesante. Julio Ríos Gómez, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vos, Daniel. Acompañaron al Club Minero Milisic, YPF, Pan American Silver, Challenger Exploration, Lundin Mining, Banco San Juan, Grupo AGB, Veladero, Newmont Cerro Negro, PwC, Capmin, Cámara Argentina de Proveedores Mineros.
CAEM, Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Live. Mansfield Minera. Golden Arrow. McEwen Copper. Abra Silver. Proyecto Mara. Glencore Pachón. Minera Exar. Río Tinto Rincón. Inquinat.